Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en A Contragolpe, el programa que desde luego ya es muy de usted. Pues fíjense que realmente estamos en un domingo que nos apetece en grado sumo porque ya se anuncian muchas lluvias, han caído muchos rayos. Acá donde estoy transmitiendo, pues la verdad es que sí hay rayos que son muy fuertes, que inclusive asustan a los niños y todo. Y se ven, como estoy prácticamente en el campo, se ven muy hermosos porque es otro de los espectáculos que la naturaleza nos brinda. Así como lo del Popocatépetl, que comentábamos la semana pasada, que es muy hermoso a pesar de lo peligroso, los rayos también no dejan de ser hermosos. Se ilumina todo en un momento dado y verdaderamente cuando caen muy próximos a donde está uno, suenan en serio y hasta brinca uno, tal vez del susto, pero dando gracias de que no le tocó a uno un rayo. Bueno, miren, yo creo que en este momento no se encuentra con nosotros Conchita, va a llegar un poco más tarde, pero es que tiene otras actividades que desde luego está desarrollando con mucho cariño, con mucho ahínco y que están relacionadas desde luego con A Contragolpe, que es un programa muy de ustedes. Pero yo qué puedo comentarles mientras tanto. Pues puedo comentarles que próximamente habrá pues no solamente elecciones en distintos lugares. El día de hoy, por ejemplo, hay elecciones en dos entidades federativas, pero yo me refiero al año entrante, que no solamente son elecciones muy grandes, sino que también va a haber algo que culturalmente nos satisface, nos llena de alegría, nos llena verdaderamente de pasión. Y me estoy refiriendo a el cincuentenario de lo que es todavía el taller de artes plásticas Rufino Tamayo. Hablando un poquito de Rufino Tamayo, yo quiero decirles que es un personaje muy importante. Ese personaje que naciera aquí en la ciudad de Oaxaca a la 1 de la tarde del 26 de agosto de 1899. Vivió un poco más de 90 años. Y creo que cuando nació, lo hizo, llegó al mundo en lo que es la tercera calle, no, en el número 3, mejor dicho, de la segunda calle de Cosijopí, antes calle de la Rueda, en el barrio del Carmen Alto. Y desde luego, pues colmó de felicidad a su madre, Florentina Tamayo Navarro, que pues murió tiempo después, cuando él tenía 8 años, y que todo el mundo conoció en ese barrio como Tina, cariñosamente así le decían a su progenitora. Y en él hicieron, pues, se vieron en la necesidad de que el niño estuviera muy vinculado a su abuela, doña Brasila, o Basilia, mejor dicho, Navarro de Tamayo, y sobre todo de la señorita Amalia Tamayo Navarro, que se dedicó al niño exclusivamente para educarlo y formarlo. El padre de Rufino Tamayo, pues se fue y el niño fue creado entonces por estas dos personas que acabo de mencionar. Y bueno, yo creo que es muy importante hablar de él porque Rufino Tamayo cuando llega a la Ciudad de México, pues lo quieren mandar directamente a que estudie para contador, tenedor de libros, mejor dicho. Pero él no tenía esa vocación y se revela y entonces ya a esa edad ya tenía algunas experiencias sobre la pintura, muy de infantiles, pero él quería dedicarse a ser pintor y se opone su familia porque pensaban que iba a ser pintor de brocha gorda. ¿Y cuál es la gran respuesta? Se inscribe en lo que es prácticamente la Academia de San Carlos, de la cual renuncia y se va, después de todo porque decía que no aportaba nada, que le estaban enseñando cosas que ya sabía y que además, pues México tendría que tener un arte plástico que iba más allá de los monos, de los paisajes y de algunas otras cosas que no hablaban de la esencia del mexicano. Ojalá que más adelante podamos hacer un programa en relación a Rufino Tamayo. Pero bueno, yo creo que ha llegado el momento en que nuestra amiga Soledad Alvarado, Solecita, nos dé su mensaje cultural. Adelante, Sol. ¿Qué tal amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este primer domingo de junio del 2023. Les platico que en el Centro de las Artes de San Agustín
se inauguró la exposición De la Tierra Somos. Este homenaje a la tierra se divide en dos partes. La primera parte, Barro y Fuego, reúne piezas tradicionales, funcionales y aún en producción, provenientes de distintos pueblos alfareros en Oaxaca y sus alrededores. La segunda sección, Comala, muestra los resultados, las prácticas experimentales, las metodologías y la pedagogía de la comunidad alfarera de aprendizaje, un espacio de intercambio de saberes que, innovando la tradición, ha coordinado durante los últimos 5 años. Esta muestra presenta las raíces vivas de la alfarería tradicional junto a visiones recientes que apuntan al futuro. Visítala en el CASA. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca inauguró la exposición Reflejos de Fatalidad, imágenes simbolistas en la colección Toledo. Esta muestra explora las representaciones gráficas relacionadas al movimiento simbolista en Europa y México, abordando los temas más recurrentes dentro de esta corriente, vigente en el Yahualcalá. El próximo jueves 8 a las 7 de la noche, la Fonoteca Juan León Mariscal presentará el concierto de saxofón y piano con Filemón Ortiz y Liliana Obano. Recuerda que el cupo es limitado, por lo que se requiere llegar con anticipación o seguir las transmisiones en vivo desde Facebook de la Fundación HARP. Y el viernes 9 a las 7 de la noche en la Biblioteca Nestrosa tendremos el recital de Abel Ibáñez con su gira acústica y la presentación de su nuevo sencillo Despierta. Abel Ibáñez es un músico y cantante mexicano que vive en Australia desde el año 2016. A principios del 2020 lanzó Extraña Compañía. Disfruta de esta actividad en la Biblioteca Nestrosa. Asiste al Museo de los Pintores de Oaxaca. En la escalera se exhibe Minotauro de Víctor Cauduro Rojas y el jueves pasado se presentó la pieza del mes del maestro Rodolfo Nieto. Visita el MUP. El taller de artes plásticas Rufino Tamayo abrió sus inscripciones a los talleres de dibujo, pintura, cerámica, grabado, litografía y escultura que se llevarán a cabo en su nueva sede, en la Alhóndiga de Antequera, en Aldama 114, en el centro de la ciudad. Informes en el Facebook del taller Tamayo. Recuerda que todos los domingos al mediodía tenemos el concierto dominical en el lado poniente del Zócalo capitalino, con la banda de música del estado. No te lo pierdas el día de hoy. Y visítanos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify y en Facebook como A Contragolpe Oaxaca, en las que además de encontrar este programa, también alojamos todas las lecturas del libro Oaxaca Espacios Culturales. Regálanos algún comentario o un me gusta y próximamente publicaremos en estos espacios nuevas fechas para más lecturas. Me despido. Los invito a que continuemos esta plática desde las redes sociales. Les deseo un excelente inicio de semana. Un abrazo. Gracias. Y antes de ir a nuestro corte, agradecemos a La Mexicana que nos permite transmitir nuestro programa en el 94.9 de FM y 570 de AM. Muchas gracias a quienes nos reciben en las redes sociales. Y como cada domingo desde hace 19 años, ya iniciamos. Quédese en A Contragolpe. Un espacio cultural. De anecdotario oaxaqueño, La ninfa y el sátiro. Allá por los años 20, los hermanos Aragón se propusieron hacer las 2 primeras películas filmadas en Oaxaca. Una se tituló Ladrones y Alguaciles y la otra La ninfa y el sátiro. En ambas actuó Enrique Iturribarría, conocido por Petit por su baja estatura y quien posiblemente fuera autor de La ninfa y el sátiro, y que barbudo y mal cubierto con una piel de tigrillo representara extraordinariamente al repugnante ser mitológico. La ninfa fue caracterizada por una bella muchacha venida de México y cuyo papel consistió únicamente en dejarse perseguir y apresar de vez en cuando por el lascivo semidios. Todo era correr y correr por los hermosos bosquecillos del Cerro de San Felipe del Agua,
Ella aparentar ser atrapada y escabullírsele, y él reiterar la persecución entre los breñales. Claro que las manos del fauno no se estaban quietas, complaciéndose en ciertas morbideces de la ninfa. El sátiro se identificó demasiado bien con su papel, y la ninfa luchaba bravamente por desprenderse de sus brazos, mas este volvía al asedio hasta que ella se declaró vencida. Previamente a la función, Petit había ocurrido a la casa de las más selectas familias oaxaqueñas a invitarlas para que con su asistencia dieran gala a la premier. La aristocracia de entonces repletó la sala, y ¿cuál sería el resultado? Que Petit tuvo que salir corriendo y guarnecerse varios días en recóndito lugar ignoto, librándose así del encono de aquellos austeros jefes de familia que por muchos años comentaron el atrevimiento de Petit. Un espacio cultural. Pues ya estamos aquí de regreso en A Contragolpe, agradeciendo su presencia y listos para iniciar con un tema interesantísimo. Vamos nuevamente a recorrer hacia la historia muy antigua, hacia esa tradición oral y hacia esa literatura que tanto nos inspira. El día de hoy nos acompaña en el estudio y agradecemos la presencia de Diego Abad, con quien vamos a charlar seguramente muy sabroso esta mañana. Y es un honor tenerte nuevamente aquí, Diego, y créeme el honor que... es para mí, Conchita y Guillermo, y mi agradecimiento por su invitación, como cada vez que lo hacen, ¿no? Pero bueno, es que se platica muy sabroso contigo, siempre lo he Te lo dicho. agradezco, Guillermo. Y en realidad el tema de hoy es hablar acerca de la Ilíada y la Odisea, lo que se supone que es un tema hermoso, difícil, escabroso, porque la información actual en cuanto a medios masivos de comunicación está totalmente deformada de lo que es la oralidad original, que fue maravillosamente descrita pues por una persona que era un aedo, o sea, un poeta que se dedicaba a leer y a repetir versos. Esa era la oralidad. Y ese señor se dice Homero. Homero, que lo identificamos como autor tanto de la Ilíada como de la Odisea, pero que algunos dicen que pues simplemente fue un repetidor de historia y que a lo mejor de una u otra manera pues habría que pensar que no existió. ¿Qué opinas, Diego? En todo caso puede ser un mito el de Homero, ¿no? Desde luego las historias que relata, tanto en la Ilíada cuanto en la Odisea, pues es muy probable que las haya escuchado, porque está claro que en el momento que se supone él empezó a cantarlas, pues ya habían sucedido varios años antes. No se sabe a ciencia cierta si puede haber sido testigo, bueno, cuando menos de la guerra de Troya, pero es muy difícil saberlo. Claro. Y además hay otra cosa. No había una escritura como la que actualmente existe y que facilita el que quede constancia del pensamiento creativo de algún autor o de repetidor de historias. Por eso, antes, en la antigua Grecia, los aedos no eran otra cosa más que cantores o poetas que cantaban verdaderamente lo que había sido una realidad, un mito o, no sé, algo que era digno de contarse. Y luego, tanto la Ilíada como la Odisea, Guillermo, pueden ser enfocadas de más de un ángulo, muchísimo más. Podíamos hacer un programa pensando en la Ilíada y la Odisea como una obra literaria exclusivamente, como una obra protohistórica, como una obra poética, en fin, y hasta, para darte gusto, cinematográfica. Claro.
Como una de las grandes novelas de aventura y como uno de los grandes recursos de viaje que existían, y además también como uno de los grandes misterios de la humanidad, porque como ustedes lo dicen, sí existía este debate entre si había existido Troya o no, entre si habían existido estos personajes, y sobre todo un relato que tiene un muy delgadito límite entre los dioses, entre el Olimpo y entre las personas. Y ahí se van tejiendo las grandes pasiones y los grandes conflictos que al final se convierten, yo no sé si como en la catarsis, ¿no? O en la forma de enseñar a la gente o la forma de interpretar las pasiones humanas, los conflictos humanos, los valores de los que hablábamos en programas pasados. Sí, señora, yo creo que la principal virtud de tanto de una como de otra parte de ambas novelas no hacen otra cosa más que recopilar las partes de costumbres de una moral incipiente que nacía, de una confusión entre los héroes, los dioses y los seres humanos. En fin, es un intento de los primeros que hace en el ser humano, cuando menos en el occidente, por dejar huella de algo o que escuchó o que pretende él haber visto. Era maravilloso pensar que en aquel entonces se mezclaba en la literatura, en el canto, en la poesía, tanto a los dioses como a los hombres, y convivían. Inclusive en la Ilíada, como tal, pues participan tanto hombres como dioses. Y realmente ahí podemos pensar que el pretexto fue la guerra entre aqueos y troyanos. O sea, por los aqueos, los griegos, las deidades que estaban participando, si no mal recuerdo, era Atenea, Hera, Tetis, que era la madre de uno de los más grandes protagonistas de la Ilíada, desde luego que era Aquiles. Y bueno, en el lado troyano, pues también participaban Apolo, Afrodita y Ares, que eran distintos dioses. Y desde luego, desde el Olimpo, estaba aquel señorón, dioses, el hombre, Dios, no, mejor dicho, no el hombre, Dios más importante del Olimpo, que era precisamente Zeus, y que simplemente como árbitro juzgaba, pues cómo se iban desarrollando los aconteceres en ese pretexto que fue Troya. No resultaba ser muy imparcial, al contrario, era parcial en muchas ocasiones. Y desde luego en la Ilíada, Odiseo o Aquiles participa como un personaje, pues un tanto cuanto secundario. En cambio, en la Odisea, pues sí ya es el personaje principal, ¿no? Sí, pero no es Aquiles. Ajá. Es Aquiles en la Ilíada. Y Odiseo, o también Ulises, también llamado, en la Odisea. Y ya que mencionamos a Odiseo y Ulises eran, digamos, el mismo personaje. Ulises le llamaron ya en la cultura para los romanos y Odiseo le llamaban los griegos. Y Aquiles era un personaje, como le decían hace rato, muy importante, pero además que tenía esta mezcla de la condición humana y divina, porque era tan fuerte y tan poderoso y tan inteligente y tan bello y tan divino, o sea, en esta esencia divina, que tenía solamente un punto débil, un punto humano, el vulnerable, ¿no? Que era justo el talón, porque cuando él nace la mamá lo sume en el agua de los inmortales para hacerlo precisamente, para proteger a su hijo con este amor de madre, y la parte donde su mano lo toma, no le toca el agua. Talón. El talón, y entonces ese talón es el que, ya si vamos a contar la historia al final, ese talón es el que al final le cuesta la vida a este personaje tan bonito además. Bueno, ahora hay que dividir las cosas en lo que fue, digamos, el canto del Ilíada y la Odisea, con lo que fue la cinematografía posterior, que desde luego está más accesible al público, al grueso público, pero que pues dicen muchas cosas que son invenciones de los directores de esta cinematografía. El hecho de que se ponga, se traslape, mejor dicho, lo que fue la narrativa original
entre Aquiles y Héctor, uno que era obviamente por parte de los aqueos y el otro por parte de los troyanos, y que se supone que en la cinematografía se dice que Héctor pues se ve obligado a enfrentarse a Aquiles, que era un hombre protegido por la deidad de su madre, y que pues de una u otra suerte lo que iba a pasar es que no permitía que Paris, su hermano, quien se había robado, bueno, no robado, sino que había sido cómplice de Helena, la famosa melliza Helena de Troya, pues como se no era un gran guerrero, entonces él sale en defensa de su hermano, pero se pelea con Aquiles y Aquiles lo mata. No es así Guillermo, como en muchas ocasiones hemos escuchado, los tres supongo, la idea de que siempre es mejor leer el libro que ver la versión cinematográfica del mismo. Hay varias razones, pero yo creo que alguna de las principales es que cuando uno lee el libro, uno hace su puesta en escena, uno viste a sus personajes, uno les pone cara, les pone voz, los crea en la imaginación, después los hace a uno desfilar de acuerdo con lo que el autor plantea a lo largo de la historia que nos va a relatar. Pero de alguna manera nosotros pusimos nuestro pequeño grano de arena. Somos partícipes de esa creación, aunque sean una mínima parte. Estamos ayudando a imaginar a nosotros mismos la forma que nuestra imaginación, valga la redundancia, le crea a cada personaje. En el cine ya se lo dan a uno todo digerido. Lo viste un señor que puede estar de acuerdo o no con los autores, se le pone música, se le pone un idioma, en algunas ocasiones los personajes siendo griegos hablan inglés, en otras ocasiones hablan español, en fin, pero ya es un tanto cuanto ajeno para nosotros. Es mejor, desde mi punto de vista que acabo de relatar, por eso leer el libro. Pues vamos a ir prácticamente a nuestro segundo corte con la invitación de que se queden porque esta historia de la Ilíada y de la Odisea todavía guarda muchas posibilidades de comentario que estaremos realizando para ustedes en compañía de Diego Abad. Quédese con nosotros, estamos aquí en A Contragolpe. Menelao, que es el esposo de la bella Helena, junto con Agamenón, buscan de alguna manera destruir Troya, como una revancha. Y por cierto, que el gran héroe de la Ilíada, o sea, Aquiles, no quería ir a la guerra y no fue, se negó. Pero resulta ser que durante el transcurso de la misma, entre aqueos y llanos, matan a su gran amigo Patrocio, que había sido algo, pues en su uña y mugre, su uña y carne. Una persona que se había jugado la vida con él y que habían corrido aventuras, etcétera, y le da tanto coraje que se olvida de que Agamenón le había robado a una esclava y entonces regresa a la guerra y va a luchar precisamente para vengarse de pues la muerte de Patrocio. ¿Quién mata a Patrocio? ¿Te acuerdas, Diego? No exactamente. Son datos que, vaya, seguramente lo sabe uno, pero se han ido perdiendo en la bruma del tiempo, ¿no? Mira, me salió una expresión casi poética. Es nada menos que Héctor el que lo mata.
en un combate. Y por eso es por lo que regresa a vengarse de Héctor Aquiles, que por cierto va duro y duro y duro, empujando al ejército de los griegos, de los aqueos, los va empujando, 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 y entonces ellos se refugian pues en sus murallas, atrás de sus murallas del palacio, pero el que no alcanza a llegar ahí es precisamente Héctor, y lo alcanza directamente el que sería el gran héroe de la Ilíada, Aquiles. La muerte, ¿sí? El personaje creo que se llamaba Patroclo y era como el joven amigo de Patroclo, de Aquiles, sí, cierto. ¿verdad? Patroclo, sí, no, era. Patroclo, sí. No, y era como un guerrero que quería imitar a Aquiles porque lo admiraba, él era como su hermano mayor, así lo veía, y entonces se va como, él dice, yo sí voy a la guerra, y por ingenuo es que él muere, porque ni siquiera era un guerrero de la talla de Héctor. Él muere ahí en la batalla, y cuando él sabe que es el arma de Héctor el que lo mató, es cuando él decide que va a ir a tomar venganza contra Héctor, que además era el más valioso de los hijos del rey. Él era el hijo que era un buen guerrero. El hijo de Príamo. Y todas estas gestas que acaecieron supuestamente en Grecia, con el descubrimiento a principios del siglo pasado de las ruinas de Troya por un arqueólogo inglés, me parece, resulta que no están exactamente en la península helénica, sino que están más bien en lo que hoy es parte de Turquía, claro. Más o menos, sí. Entonces, pues resulta raro que esa gente se haya apropiado de estas historias, las haya tomado como suyas, pensando que habían acaecido en su propio territorio. Inclusive años después, ya saben ustedes que dentro de la misma península helénica, pues hay una serie de pueblos que se confrontan entre ellos mismos. En realidad, la civilización griega no es de toda la península, sino de las ciudades-estado que existían en ese momento. Sí, fíjate que precisamente cuando se decide a ir a la guerra Aquiles, pues hay otra versión, que es, creo, la original, porque la que comentó Conchita con todo romanticismo y que es bellísima, de que lo sujetan, Tetis sujeta a su hijo del pie y lo sumerge en un agua que le da inmunidad para que sea un gran guerrero, pero también hay otra versión que habla acerca de que Tetis le pide a Hefesto que fabrique una nueva armadura que prácticamente lo vuelve pues invencible porque es impenetrable, y que precisamente es lo que dicen algunos autores, que no tenía posibilidad Héctor, que era un gran guerrero troyano, ante Aquiles, porque pues, independientemente de que no era tan inmensamente poderoso como Aquiles, pues la armadura lo iba a proteger, así es que prácticamente lo mata. Y Conchita, ¿nos puedes narrar eso que comenzaste a decir en nuestro bloque anterior, de que su furia era tal que inclusive no respeta las leyes de los caídos, héroes caídos en batalla? ¿Cómo va eso? Claro, porque muere Héctor en batalla y Aquiles toma su cuerpo y se lo lleva, dicen que lo lleva y lo profana, y lo tiene durante muchos días, y le piden y le manda el padre, le manda embajadores pidiéndole que respete el cuerpo de su hijo y que se le haga un entierro con los honores que merece, porque finalmente fue un gran guerrero, y Aquiles se niega porque está muy enojado por la muerte de su amigo Patroclo, y entonces esto enoja a su vez a Zeus, que definitivamente pues no está de acuerdo, porque hay cosas que se deben respetar aún en la guerra misma. Y este episodio de los funerales de Héctor es con lo que concluye precisamente la Ilíada, que narra la guerra de Troya. Y cuando ya... No.
la entrada del famoso caballo de Troya a la ciudad ahora sí que ya cuando ardió Troya es el inicio de la Odisea y ya narra este triunfo y el regreso de Odiseo o de Ulises, como le quieran llamar, a Ítaca, donde lo espera su familia. Sí, incluso creo que la ayuda que da Hermes a Príamo, que era el rey de Hermes Troya, era un dios, ¿eh? por eso, pero como bien lo dijo Conchita, el dios de dioses, Zeus, Zeus. le permite a Hermes que vaya a apoyar directamente a Príamo para que tenga acceso hasta donde está el campamento de los griegos y ahí pueda entrevistarse con Aquiles. Entonces el padre lloroso le pide a Aquiles que pues le entregue el cadáver de su hijo para hacerle los honores que el protocolo bélico normalmente seguía. Él se conmueve, pero no sin antes decir, ¿cómo no? Pero también vas a darme una compensación muy fuerte. Y ahí es precisamente donde, después de creo que 12 días más o menos de que la muerte de Héctor, se lo lleva a su padre nuevamente hasta Troya y ahí le rinden un homenaje y hacen 11 días de funeral. ¿Cómo le hacían? Porque entre 11 y 12 son 23 días. Yo creo que ya era muy difícil conservar el cuerpo. Pero ahí Bueno, termina precisamente. finalmente es la imaginación del escritor, ¿no? Claro. Y la forma en que trata a sus personajes que no son exactamente seres humanos, porque algunos son hijos de semidioses. Es una Claro. serie de equívocos para nosotros. La gente en ese tiempo supongo que conocía muy bien las virtudes y los defectos de cada uno de sus dioses. Pero ¿no creen ustedes que esto se repite también en otras latitudes? También aquí en Mesoamérica hubo la convivencia entre dioses y personas que sean humanos. Y creo que esto en distintas culturas más o menos se va repitiendo. Sí, claro, y Mira, conviven dioses con humanos y con animales, o los dioses encarnados en animales o identificados en Son animales. símbolos, ¿no? Símbolos, claro. curiosamente, no es la ciencia la primera, no es científica la primera explicación del principio del mundo, es religiosa. Entonces, las religiones han dado una idea de cómo fue creado el mundo y más o menos en diferentes civilizaciones se le ha achacado a diferentes dioses el haber hecho pues el planeta y todo lo que se conocía hasta aquel momento, ¿no? Pero finalmente la explicación viene siendo la misma. Claro. Los griegos tuvieron la idea de que los dioses participaban con los humanos en el desarrollo de algunos hechos que acontecían en la vida diaria y para eso los apoyaban, como en el caso que relató Conchita, o en otros casos los castigaban, que ejemplos en la Ilíada y en la Odisea también son múltiples. Pero se habla acerca precisamente de la epopeya de la humanidad, que es lo que describe en pocas palabras, al buen entendedor pocas palabras o muchos cantos, pues la Ilíada, que precisamente al final es como se dice que un habilidoso griego, rey de Ítaca o Itaca, Itaca. sí, directamente es el que le da la puntilla a los troyanos cuando mete un caballo de madera. Aparentemente abandonan todas las playas y todos los lugares cercanos a esa inexpugnable muralla que Ciudad era Troya, fortificada, ¿no? ¿sí? Y que ahí adentro estaban algunas personas que pueden abrir las puertas y entonces después de la borrachera, de la euforia que causa el haber derrotado, entre comillas, a los griegos, se van y se pierden pues en el festejo, en la noche entre los griegos, y entonces queman la ciudad. Pero creo que ya llegó el momento en el que nos vayamos a otro corte más.
Bueno, y en esta sección hemos aprendido entonces qué significa el talón de Aquiles y qué significa, cuál es el sentido de decir que hubo un caballo de Troya. Quédese con nosotros, estamos aquí en A Contragolpe. Ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y en esta recta final no podemos dejar de platicar un poco, de conversar en torno a la Odisea. Claro, y la Odisea es precisamente la que toma el nombre de Odiseo, o también llamado Ulises, cuando después de 10 años de lucha ya en Troya, va a regresar a su tierra, Taca, pero lamentablemente al festejar tan grande acontecimiento de haber destruido Troya, reniegan de los dioses el propio Ulises, y entonces esto no le parece ni tantito a uno de esos deidades del Olimpo griego, y lo condena a hacer pues un viaje, iba a perderse en el tiempo, y que fue rescatado después por el propio Zeus. Pero pasan 10 años para que regrese a Ítaca, lo cual quiere decir que el señor se salió de su casa 20 años. Pero bueno, dejemos que siga la memoria ahora con Diego. ¿Quién sabe cómo se medía el tiempo en esos años? Porque 20 años son demasiado para esas épocas en que la vida humana no duraba tanto. Pero en fin, todas estas son idealizaciones de personajes llevadas a cabo por el extraordinario Homero, o lo que llamamos nosotros Homero. Yo hablaba hace un rato de el primer intento literario que se hace en la humanidad, o cuando menos el primero de que se tiene ya una prueba fehaciente. Y Conchita decía al cerrar la parte anterior cómo han llegado hasta nuestros días consejas de aquel tiempo. Hoy, cada vez que nos ponen una trampa, pues podemos decir que nos colaron al caballo de Troya, o cuando alguien es ciertamente inmune a muchas cosas y llega el COVID y pácatelas, pues le dieron en el talón de Aquiles, ¿no? Y así por el estilo se va perpetuando todavía, fíjense, 2700 años después, las ideas que en su momento se supone escribió, no sé en qué condiciones, Homero. Claro. Bueno, pero yo creo que hay algo importante. Cuando Ulises emprende el regreso a su patria, destaca no solamente su valentía, sino también su astucia, porque va pasando por una sucesión de hechos que, pues caray, le obligan a agudizar la mente, la iniciativa, etcétera, sobre todo cuando, pues... para enfrentar tantos peligros, ¿no? Pues sí, que llega a tierras que no son precisamente del dominio de los humanos, sino inclusive también ahí se mezcla nuevamente lo que era, entre comillas, lo divino. Entonces, el viaje de Ulises es bárbaro para poder llegar, por último, hasta Penélope y Telémaco, su esposa y su hijo. Pero Penélope que había dado una gran muestra de fidelidad, porque muy al principio, cuando se va su marido primero a la guerra de Troya y después, como dijo el licenciado García Manzano, se pierde en el mar Egeo, bueno, pues resulta que a Penélope le salen pretendientes de cualquier lado, con la pretensión, claro, de hacerse del poder político, económico y de cualquier tipo que hubiera en Ítaca o Itaca, ¿no?
Sin embargo, ella pone una condición, que cuando termine de tejer lo que está haciendo, en ese momento dejará de esperar a su marido. Y de día tejía industriosamente la mujer, pero de noche deshacía el tejido que había hecho en el día. Y de tal manera permanece perfectamente fiel al marido, del cual evidentemente no sabía si algún día volvería. Pero también aquí podríamos entrar a lo que se ha dado por llamar la telemaquía, por Telémaco, que era el hecho de que el hijo iba en busca de su padre. Su padre que, entre otras cosas, pues lleva ya muchos años. Atenea le permite, mejor dicho, Zeus le permite a Atenea que entre en contacto con Telémaco para que busque a su padre y lo regrese a su casa. Y bueno, lleva muchos años él, Ulises, atrapado en una isla de la bruja Calipso. Y bueno, en realidad también es otro de los aconteceres importantes en la vida de Ulises. ¿Qué otra cosa nos parece que fue muy importante? Pues fue... Mira su lucha con el Minotauro, su escape de las Amazonas, en fin, vive una serie de odiseas. Mira de dónde viene la palabra que califica ahora Claro, hazañas que se llevan a cabo. sí, claro que sí. Bueno, y aparte de eso, él incluso llega un momento en que pierde a todos sus soldados y se queda solo y pues de alguna manera se arriesga a ir al mar para seguir su vida y llegar a Ítaca, pero resulta ser que no le es permitido tan fácilmente porque de alguna manera él pierde la memoria y no sabe quién es, y así llega a una isla, por dicho, llega a un territorio en donde había un rey muy comprensivo que tenía una hija bellísima, se dice, y que lo rescatan de pues, las olas del mar. Ahí él vive un romance con la hija de ese rey, porque no sabía quién era, pero de repente le viene la memoria nuevamente y entonces da cuenta de que él no podía seguir la aventura amorosa que había tenido con esa princesa, por llamarle de alguna manera, y se lo dice al padre y el padre muy comprensivo le da la posibilidad de una embarcación y de un contingente para que lo lleve hasta Ítaca. Pero también aquí, ahorita que Conchita hablaba acerca de ciertos clichés que ya se formaron, bueno, también está el canto de las sirenas, Conchita. Claro. Así es que es cuando él sabe que se va a enfrentar a las sirenas, pero él de alguna manera quiere escuchar el canto de las sirenas y se hace amarrar a un mástil, Aún así más con ¿sí? toda la fuerza y llena Para no sucumbir de su al canto tripulación. de las sirenas, ¿no? Pues sí. Y les, no me suelten, y déjenme aquí. Y entonces él libra ese canto de las sirenas gracias a que está amarrado y a que su tripulación no sigue el canto, porque trae tapones. Entonces él puede contar lo que ningún mortal puede contar, que es cómo es el canto de las sirenas, porque quien lo ha escuchado se pierde en el mar irremediablemente y no lo ha podido narrar. Y exacto, escuchar el canto de las sirenas suele ser muy peligroso. Pero en el Inter hay algo muy importante, que es precisamente que después de tanto tiempo que ha dejado Ítaca, pues ya Telémaco, su hijo, ya está frisando en los 20 años de edad y que, como dije anteriormente, fue orientado por una de las deidades griegas para ir a buscar a su padre. Y realmente aquí pasa algo muy importante, que este príncipe joven se dirige directamente hasta Esparta, donde es recibido por Menelao y por su esposa Helena. Aquí es una contradicción, lo cual quiere decir que a lo mejor no estaba tan enamorada Helena de París, o que se la llevó y la obligó a vivir con él. Pues Telémaco descubre que su padre está en la isla de Calipso, y entonces se inician otros problemas para que se concluyan esos 10 años que habían pasado. Y bueno, total, ya llegan directamente los dos después de identificarse hasta Ítaca. Pero como bien lo describe Diego, pues ya había una serie de pues reyesuelos
que querían ser los reyes de Ítaca. ¿Y qué sucede entonces? Que él tiene que disfrazarse de pordiosero. Adelante, Diego. Continúa, por favor. Éntrale. Oiga, yo quiero aquí interrumpir un poquito, ahorita que hablaba usted de Helena y de París. En realidad, a París le dan la fortuna de ser amado por la mujer más bella del mundo cuando entrega a la diosa Venus la manzana de la discordia. Ándale, Que las tres resulta diosas, ser Helena, ¿no? ellas una le dice, tú vas a ser el mejor guerrero, otra le dice, tú vas a ser el hombre más sabio, y la otra le dice, te voy a ofrecer el amor de la mujer más bella. Helena es la mujer más bella que existía entonces, y por eso en realidad él se lleva a Helena, él se la lleva, y por eso es que ahí es donde empieza la Ilíada. Y ahí es donde se desencadenan prácticamente todas estas historias. Toda la tragedia, pero también es cierto que creo que Paris sí se muere, por eso es que él, cuando encuentran a Helena, Helena ya está con otra persona, o también tendría amnesia, como el Ulises, ¿no? Que dijo, ay, tengo amnesia y no me di cuenta, pues también le dio la amnesia. Porque fueron las flores que estuvo comiendo, ¿no? Que se supone claro. Que si lo trasladamos al siglo XX, pues, o al XXI, pues a lo mejor eran hongos alucinantes, ¿no? Pero perdió la memoria. Pero ya cuando regresan los dos, ya están en Ítaca. Y entonces, pues, habría que ver cuál es la revancha de Ulises al ver que se habían acabado prácticamente sus alimentos y pretendían todavía a su esposa y a su reino. Y entonces, disfrazado de pordiosero, llega hasta donde está el palacio de Ítaca, y ahí sucede algo importante, que reta el pordiosero todos los pretendientes de la reina, de Penélope, a que el que se case con ella es el que pueda dominar el arco antiguo, el que lo pueda hilar, no sé cómo se le llama. Que pueda atravesar las 12 argollas. Pero previamente a buscar el armar el arco, ¿no? Con la cuerda. Ah, claro, tensar el arco primero. Tensar el arco. Primero tensar el arco y después dispararlo y lograr pasar por el hueco de las famosas 12 argollas. ¿Y en qué termina esto? En que él es el único que lo puede hacer, y entonces comienza con ese mismo arco, con la ayuda de su hijo y de sus principales sirvientes, a matar a todos aquellos que habían profanado su honor. Y ahí prácticamente termina la Odisea. Y da pie para que a partir de entonces el final de prácticamente cualquier obra literaria tenga un final feliz. Claro, pues creo que ya llegamos al tiempo, ¿no? Pues súper bien, así hemos llegado a este final y nuestra recomendación queda ahí. Vamos a leer, vamos a conocer sobre la Ilíada y la Odisea, que en sus distintas versiones, y está disponible en distintos episodios, en distintos formatos, puede hacernos disfrutar de esta historia humana tan maravillosa. Y pues no nos resta más que agradecer, por supuesto, a La Mexicana por permitirnos transmitir a través de estas frecuencias, de agradecer a ustedes el favor de su atención, a Eder San Germán en la edición de este programa, a Soledad Alvarado de Juárez en sus comentarios sobre la agenda cultural, y a nuestra amiga Sobeida Toledo por su trabajo aquí en las redes sociales. Muchísimas gracias, Sobe. Gracias a nuestro invitado el día de hoy, Diego Abad, como siempre, un gusto enorme conversar. Yo soy el que les agradece, insisto, su invitación. Hoy me parece que estuvo un tanto cuanto disperso el programa, pero haremos algún esfuerzo por remediarlo si hay la oportunidad. Bueno, es lo sabroso de ver esto, claro. Exactamente, y pues agradecerles a ustedes nuevamente el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a Contragolpe. Y entonces citarlos para que el próximo domingo estén con nosotros nuevamente aquí en A Contragolpe, donde llevaremos a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.